En el caso de la carga negativa, la línea de campo apunta hacia adentro. ¿Por qué? Porque si colocamos la carga de prueba en este punto, la carga de prueba va a apuntar hacia adentro porque generaría una atracción de las cargas hacia ella. Entonces, nos recordemos, todo este sentido de las líneas de campo eléctrico queda determinado por la atracción y repulsión que genera la carga puntual con la carga de prueba. Entonces, como la carga de prueba es siempre positiva, una carga positiva la va a repeler, por ende el campo eléctrico se aleja de ella. Una carga, como la carga de prueba es positiva, las líneas de campo irían hacia adentro por la atracción de cargas. O sea, nos manejamos con esta ley de atracción y repulsión de cargas eléctricas. Hasta ahora hemos solamente colocado una carga que genera un campo, pero perfectamente podemos tener este principio de superposición que vimos en la clase anterior, donde más de una carga genera un campo eléctrico en alguna parte. En este caso podremos colocar, por ejemplo, cargas del mismo signo y de igual magnitud. Es decir, colocamos dos cargas positivas que van a poder generar un campo eléctrico ubicando la carga de prueba en cualquier lugar. Por ejemplo, puede estar ahí y acá puede estar acá abajo. Entonces, siempre se mantiene la regla de que si son positivas, son líneas que salen. Pero estas líneas nunca se tocan, porque como cada línea representa un campo eléctrico de repulsión, es prácticamente imposible que estas líneas se crucen, porque nunca vamos a poder atraer las líneas de campo, porque representan repulsiones. Entonces, cada línea de campo eléctrico no va a poder tocarse con la otra porque estarían representando fuerzas de repulsión. Es decir, en todo momento estas fuerzas estarían mostrando, esta línea representando una línea de repulsión. Lo mismo con las cargas negativas. Las cargas negativas irían hacia adentro, perdón, esa era una línea, una carga de prueba positiva, me había equivocado. Ahí. Y lo que veríamos es que las líneas van hacia adentro, pero tampoco se tocarían. Aquí hay un error en el dibujo, pero las líneas de campo eléctrico nunca se tocan, pero igual irían hacia adentro. Por ende, se desvían entre sí porque, lógicamente, al no poder tocarse, ellas van a desviarse un poco para evitar este cruce por esta repulsión. Entonces, hacia todos lados van a haber líneas de campo que salen cuando son positivas, las cargas puntuales y negativas hacia adentro, las líneas cuando son cargas negativas. Siempre se van a ir chuecando cuando hay dos cargas porque no se tocan por esta repulsión. Así que ahí habrían zonas en donde deberían estar separadas. Es más, va a haber una región dentro de estas cargas donde no se va a generar campo eléctrico por la cercanía de las cargas, es decir, la repulsión va a alejar tanto las cargas que va a dejar zonas sin campo eléctrico. En este caso, la zona sin campo eléctrico, por la repulsión de las cargas entre sí, va a ser la región entre medio de las dos cargas. ¿Por qué? Porque en esta región no va a haber campo eléctrico, puesto que las dos cargas ya se están repeliendo, es decir, ya tienen la suficiente fuerza como para anular sus campos eléctricos entre ellas. Por eso que entre medio de las dos cargas no hay campos eléctricos, no hay interacción. Va a ser un punto donde si yo trato de hacer un campo eléctrico, no voy a generar nada. Entonces, cada vez que tengamos cargas iguales, entre medio de ellas dos, no vamos a generar campo eléctrico, va a ser una zona vacía, una zona neutra, por así decirlo, porque entre ellas las cargas se van a seguir repeliendo. Entonces, siempre en ese punto vamos a tener líneas de repulsión de cargas que van a generar que no exista campo eléctrico en ese lugar. De esta manera, chiquillos, el último caso que nos quedaría de líneas de campo eléctrico corresponde a cargas de distinto signo, y puede ser de esa manera. En este caso, vamos a tener que en una porción de esta, en la zona del campo, la zona de la carga que no
está cercana a la otra carga, vamos a tener que seguir saliendo líneas de campo. En la zona de la otra carga negativa van a haber líneas que van a entrar. Esas líneas siguen igual que antes, no se afectan. Pero, a diferencia del anterior, donde en el medio no había campo, aquí sí lo va a haber, porque aquí hay una atracción, es decir, vamos a generar fuerza eléctrica en esta zona. Es decir, a diferencia del caso anterior, donde todas las líneas salen o entran, dependiendo de la carga, y que en el medio no hay campo, aquí sí lo va a haber, porque se sigue la regla de la dirección del campo que aprendimos en la clase anterior. Entra en el positivo y sale hacia el negativo. Es decir, ahora en el medio de las dos cargas, va a haber una línea de campo que va a ir siempre apuntando hacia la carga negativa, porque como las cargas positivas salen del positivo y entran por el negativo. Entonces cumpliría la regla que estamos viendo ahora. Esta línea de aquí sale de la carga positiva, como es una carga positiva, pero cuando se alarga va a llegar al negativo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo entran cuando tenemos una carga negativa. Entonces al medio se cumple la regla mejor que nunca. Si lo vemos desde la carga positiva, la línea está saliendo. Si lo vemos desde la carga negativa, la línea de campo está entrando. Entonces, la gran diferencia que va a haber con las líneas anteriores, estaban en el caso anterior, que en el medio no hay campo eléctrico porque no hay forma de que esta línea llegue a la otra por la repulsión, aquí va a ser distinto. Aquí, desde la positiva sale y por la negativa está entrando. Sigue la regla de la dirección del campo eléctrico que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Esto es meramente teórico, chiquillos, solamente es para poder representar y poder dibujar estas líneas de campo de una manera más adecuada y también no nos complique a la hora de hacer estos dibujos. Así que es importante que tengan claro eso ahí. Hasta ahora, chiquillos, nosotros hemos hablado de líneas de campo eléctrico y campo eléctrico para cargas puntuales, pero nosotros perfectamente podemos cargar conductores, es decir, elementos cargados que pueden ser un cable, puede ser una lámina, puede ser una esfera cargada, podemos cargar elementos más grandes que una carga puntual y generar campo eléctrico o fuerza eléctrica igual. Es así, chiquillos, como vamos a ver que para elementos más grandes que una carga puntual y con formas distintas a una carga puntual, vamos a generar también campo eléctrico o fuerza eléctrica en su defecto. Y el caso más ejemplificador de esto, el caso más usual, es que tengamos la representación de la imagen siguiente, que son dos placas paralelas, una al lado de la otra, separadas por una cierta distancia. Ahí, la placa de acá está con exceso de protones y esta está con exceso de electrones, es decir, positivo y negativo. O sea, cada placa está conectada, cada una está conectada a la fuente, a la batería, por ejemplo, que puede ser una batería. Entonces, una de las placas está conectada al polo positivo y la otra está conectada al polo negativo. Seguimos la misma regla de que las líneas de campo salen por el positivo y llegan al negativo. Y si yo me coloco en cualquier lugar entre medio de las cargas, a diferencia de lo anterior, en cualquier punto que yo me coloco entre medio de las placas, el campo eléctrico vale lo mismo. Se habla de un campo eléctrico uniforme. A diferencia del anterior, que si yo me estaba alejando mucho de la carga puntual, mi campo eléctrico disminuía. Ahora, cuando tenemos placas paralelas, placas separadas a una cierta distancia, yo ubicándome en cualquier lugar entre medio de las placas, en cualquiera, sea más cerca de la positiva o más cerca de la placa negativa, el campo eléctrico vale lo mismo, es un campo uniforme, porque se está emitiendo la misma energía en cualquier lugar, porque es una placa, es decir, está transmitiendo toda la energía eléctrica, toda la carga eléctrica en todos lados de la misma manera. Es decir, a diferencia del anterior, donde la distancia determinaba cuán intenso era nuestro campo eléctrico, si yo me coloco entre medio de dos placas paralelas, cualquiera sea este lugar, en cualquier punto el campo eléctrico va a darme lo mismo, porque hablamos de ahí de un campo eléctrico uniforme, es decir, que vamos a determinar el mismo valor en cualquier parte de él.
Entonces, a diferencia del anterior, del campo de una carga puntual, donde ahí importaba la distancia, aquí la distancia no importa, porque aquí tenemos una configuración distinta, tenemos una configuración de cargas, de cargas en una placa, una placa llena de carga. Entonces, ahí tenemos esta configuración de campo eléctrico uniforme, donde tenemos placas, tenemos elementos más grandes que una carga puntual. Ahí es donde se marca una diferencia inmediata con lo que es el concepto anterior de campo eléctrico en una carga puntual. Aquí no tenemos un puntito, sino que tenemos una gran región donde está cargado todo el elemento. Claro, con esto, chiquillos, vamos a analizar lo que es el concepto de trabajo eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las cargas, cuando se colocan en el espacio, están siendo víctimas de otras cargas. Si nosotros colocamos una carga en el espacio y generamos un campo eléctrico con ella, alguna carga que ya estaba va a poder ser atraída hacia ella o repelida de ella. Por ende, esta carga se va a empezar a mover, va a moverse a una cierta distancia. Entonces se genera un trabajo. Recordemos, chiquillos, el concepto de trabajo que correspondía a la fuerza hecha por un objeto cuando recorre una cierta distancia. Si la carga se empieza a mover, lógicamente va a generar trabajo. ¿Por qué? Porque como la carga se está moviendo por una fuerza eléctrica, una fuerza, la definición de trabajo, que se hace durante una cierta distancia, cuando recorre una cierta distancia. Entonces, aquí cumpliríamos la definición mecánica de trabajo, puesto que una fuerza se está ejerciendo durante un recorrido que toma una cierta distancia en general. Lo mismo pasa con la carga. Y nosotros sabemos que las cargas eléctricas poseen masa, por ende podemos comprobar las leyes de Newton con ella, es decir, esta cumpliría las leyes de Newton, entonces el concepto de trabajo también se cumpliría. Entonces, si colocamos una carga de cierta masa en cualquier punto donde exista un campo eléctrico, es decir, la colocamos adentro de la región donde hay campo eléctrico, esta experimentará una fuerza. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, lo vemos aquí. Supongamos que tenemos una carga que está generando un campo eléctrico. Lo voy a dibujar y se lo muestro enseguida. Supongamos, chiquillos, que tenemos esa carga que está generando un campo eléctrico con sus respectivas líneas de campo. Y suponemos, chiquillos, que colocamos por ahí, colocamos aquí, otra carga positiva. Si la colocamos ahora en el espacio, estas se van a empezar a atraer. Se van a atraer esas entre sí. Estas fuerzas se van a atraer entre sí. Ahí sí. Estas fuerzas se van a atraer entre sí por la fuerza eléctrica. Y como sabemos que la carga negativa es la que se mueve, esta se va a recorrer cierta distancia. Va a recorrer cierta distancia para hacer su atracción hacia esta. Entonces, como la carga ya estaba, esta carga negativa ya estaba en el espacio, esta generaba ya un campo eléctrico. Es decir, asegurábamos que esta iba a generar una fuerza eléctrica si aparecía otra carga en el espacio. La colocamos esa fuerza eléctrica. Entonces, digo esa carga eléctrica. Entonces, como son de signos opuestos, vamos a generar una fuerza eléctrica de atracción de la negativa hacia la positiva. Por ende, al estar estas dos a una cierta distancia, esta carga debe recorrer una cierta distancia para generar la atracción hasta pegarse a la otra carga positiva. Por ende, decimos que hay una fuerza aplicada, una fuerza eléctrica, que transcurre cuando el objeto recorre una cierta distancia. Es decir, tenemos el trabajo como lo sabíamos calcular, fuerza por distancia. En este caso sería la fuerza eléctrica por la distancia recorrida. Como dice, si se deja libre esta carga, esta fuerza va a empezar a aumentar su velocidad, va a empezar a acelerar, hasta desplazarse, recorrer una cierta distancia, en este caso un desplazamiento. Entonces, generaría un trabajo. De esta manera, chiquillos, definimos el trabajo eléctrico como la fuerza eléctrica de la carga por el desplazamiento que tuvo. O sea, cuánto recorrió la carga para llegar ahí. Pero nosotros, si recordamos, la fuerza eléctrica, el campo eléctrico se definía como fuerza partido por carga. Entonces, podemos, desde esta expresión,
podemos desde esa expresión, podemos despejarla. Podemos decir entonces que, vamos a borrar aquí, entonces podemos decir desde esta expresión que la fuerza es campo por carga, ¿cierto? La despejamos desde esta expresión matemática, desde la que está ahí. Entonces, reemplacémoslo ahí. Y llegamos a la que es la expresión conocida de el campo, digo, del trabajo eléctrico que está saliendo en la presentación también, que es el campo, digo, la carga, por el campo, por la distancia. Ahí me quedo al revés, pero es lo mismo. Entonces, podemos definir el trabajo eléctrico como la fuerza eléctrica que generan dos cargas por la distancia que recorren, o bien, despejando reemplazando la fuerza eléctrica en términos del campo con la fórmula que tenemos acá, que ya la conocían, podemos entonces despejarla y reemplazarla, reemplazarlo por esto. Entonces queda la expresión que están viendo en la pizarra y también en la presentación. Que el trabajo eléctrico, además de definirse de esta manera, se puede definir como la carga eléctrica por el campo que generaba la carga original, por la distancia que recorrió de un punto a otro. Y el trabajo eléctrico, como buen trabajo eléctrico, se mide en Joule, la unidad de trabajo que ya conocíamos de años anteriores del trabajo, que ya sabemos que esa es una unidad única. Entonces, ahí Q es la carga eléctrica, E, el campo eléctrico, y D, el desplazamiento a la distancia, en este caso, de la carga. Por la ley de Coulomb, chiquillos, el trabajo es siempre positivo, suponiendo que la carga que se mueve solo por el campo eléctrico. Y nosotros sabemos que la carga, sea positiva o negativa, siempre va a tener un campo eléctrico positivo por esta expresión. O sea, el trabajo eléctrico siempre va a ser positivo independiente de la carga. Entonces, le vamos a agregar, que faltó ahí en la presentación, un valor absoluto. ¿Por qué es siempre positivo el trabajo eléctrico? Porque el campo eléctrico se genera a partir de esta carga de prueba. Y ya sabíamos antes que la carga de prueba es positiva. Así que le vamos a agregar a el valor absoluto. Ustedes también lo tienen que agregar en la expresión matemática de la pizarra. Entonces, el trabajo eléctrico va a ser la interacción que tiene el campo de una carga eléctrica y la distancia que recorre mientras está siendo víctima de este campo eléctrico. Obviamente, si la carga eléctrica es más grande, va a generar mayor campo y va a tener que generar mayor trabajo para moverse. Si la carga eléctrica es más pequeña, lógicamente va a tener que generar menor trabajo, menor fuerza para moverse. Esa regla de a mayor carga, mayor trabajo, la debemos tomar también de lo que vimos anteriormente de cuando vimos trabajo en mecánica. A mayor fuerza, mayor debe ser el trabajo que debemos realizar. En este caso, a mayor carga eléctrica, la carga eléctrica debe generar mayor trabajo para poder moverse de un punto a otro en esta región donde hay campo eléctrico. Así que, chiquillos, entonces es importantísimo que no olvidemos esta relación que ya habíamos visto anteriormente cuando trabajábamos el trabajo mecánico. Es decir, decíamos que a mayor fuerza aplicada, el objeto generaba mayor trabajo. Ahora nos vamos y nos concentramos en lo que es el objeto en sí. Debemos tener claro que a mayor fuerza eléctrica, la carga eléctrica, por ende, debe generar mayor trabajo para poder moverse de un lugar a otro. Porque no olvidemos que las cargas eléctricas poseen masa. Por ende, una masa más grande debe significar una carga más grande, por ende, porque acumula más carga en su interior, y eso hace que se mueva más. Digo, genere más trabajo al moverse y requiera también mayor trabajo para este movimiento. Vamos inmediatamente, que yo un ejemplo resuelto para poder determinarlo de inmediato. El ejemplo dice lo siguiente. Una carga de 14 Coulomb recorre 9 metros debido a un campo eléctrico presente en una superficie. Si la carga está experimentando una fuerza de 230 newton, determine el trabajo eléctrico de dicha carga. Aquí puse datos para poder resolver el ejercicio de dos maneras distintas. Una que es el método directo y el otro que debería darnos igual el mismo resultado.
a la pizarra. Ahí sí. Entonces, tenemos tres datos y nosotros podemos tomar dos caminos. Recordemos que tenemos dos caminos para el trabajo, que uno es la fuerza por la distancia, la fuerza eléctrica por la distancia, o bien la carga por el campo por la distancia. Obviamente, nosotros vamos a tomar el camino, desplazamiento, perdón. Nosotros obviamente vamos a tomar el camino más fácil y también el camino que tenga los datos que necesitamos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la carga eléctrica, que es de 14 coulombs. Tenemos el desplazamiento que va a recorrer este objeto antes de llegar a su otro punto, que es de 9 metros. Y tenemos la fuerza eléctrica, que en este caso es de 230 newton. De esta manera, chiquillos, vamos a poder determinar el trabajo de dos maneras distintas. Podemos ocupar directamente la expresión de acá arriba y lo sacamos al tiro, porque tenemos la fuerza y el desplazamiento. Entonces, vamos a intentar resolver esto y tratar de que, obviamente, nos dé los mismos resultados. Así que vamos con él. Vamos a agrandar la pizarra para que lo puedan ver mejor. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, podemos sacar el trabajo. Vamos a hacer el trabajo. Ahí sí. Ahí sí. Podemos sacar el trabajo, perdón, el trabajo a partir de la fuerza eléctrica por la distancia. Datos que ya tenemos directamente. O sea, no necesitamos mayor desarrollo para poder resolver estos ejercicios. Entonces, la fuerza eléctrica era de 230 newton, 230, por la distancia que recorre, que sería 9 metros. Entonces, el trabajo sería 9 por 3, 27, 9 por 2, 18, y 2, 20. Sería 2070 ya. Rápido y directo. Pero supongamos que no tenemos, perdón, que no conocíamos esta expresión, conocemos solo la de abajo. Entonces, tendríamos que buscar otro camino para poder resolver esto. Este es el camino 1. Vamos a colocar que este es el camino 1, en la primera forma. O vemos una segunda forma de resolver. El trabajo, si tuviéramos otro camino que recorrer, sería carga por campo por desplazamiento. La carga la tenemos que es 14 por el campo, que no lo tenemos, pero nosotros recordamos que el campo es fuerza partido por carga por el de distancia, que es 9. El trabajo es 14 por 230 partido la carga, que era 14 también, por 9, que es la distancia. Simplificamos eso y nos damos cuenta que volvemos a lo mismo. Es decir, nos da igual 2070 ya. Entonces, ojo aquí. Esta forma, sabemos que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico se pueden relacionar por esa expresión. Entonces, si no tenemos el campo, reemplazamos esto por fuerza partido por carga. 230 partido por 14. Pero ya sabemos que tenemos 214, los podemos simplificar. Entonces, volvemos a 230 por 9, al igual que en el camino 1. Es decir, el camino 1 y el camino 2 desembocan en la misma resolución. Fuerza por el campo, perdón, fuerza por el desplazamiento que tenga el objeto. Cualquiera de los dos casos, chiquillos, nos va a servir para resolver este ejercicio, y cualquiera de los dos caminos nos da la respuesta, que son de 2070 joules de energía. Obviamente este tipo de ejercicios, chiquillos, nos pueden pedir que tengamos el trabajo, nos falte alguno de los otros dos datos y simplemente despejamos. En ese sentido tampoco es tan complicado despejar, ya que tenemos una ecuación lineal, tendríamos problemas con la resolución de los ejercicios en ese sentido. ¿Algunas dudas, chiquillos? ¿Me quedó alguna duda con la información del ejercicio? Si quieran preguntar, si está claro también me lo van diciendo. Me dicen, chiquillos, si está
claro o no lo que está en la pizarra. Alonso, ¿qué no entendiste? Ah, ya, se entiende. Ah, ya, qué bueno. Tío, ¿alguien que no haya entendido? Este es un momento para explicarlo. Así que aprovechen estos minutos para poder resolver sus dudas con respecto al ejercicio. Chiquillos, cuando ven la retransmisión de la clase, algo pasó con mi computador que los primeros minutos no se grabaron. Así que, pero se empezó a grabar justo en la parte de las líneas de campo, así que donde está el contenido fuerte de la clase va a estar en la grabación. No sé qué habrá pasado, mi computador no empezó a grabar, tuve que volver a cliquear esa parte. Así que, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Todo claro? Me dicen que está todo claro, así que no habría problema con eso. Entonces ahí está el ejercicio con sus respectivos datos para que no quede ninguna duda respecto de él. Los ejercicios de la guía, chiquillos, que viene esta guía esta semana, van a incluir tanto de campo eléctrico de la clase pasada, como ejercicios de los que hemos visto el día de hoy. Así que, como siempre, los invito a reforzar, a repasar los ejercicios de la clase pasada, viendo la clase anteriormente que ya está en YouTube. Pueden obviamente también revisar esta unos minutos más. Va a estar subida esta clase también con su respectiva PPT, para que no tengan problemas en revisarla después. Así que, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta con lo que estamos viendo? ¿Alguien más que tenga alguna duda por ahí? Si no, con eso ya terminamos la clase. No era una clase tan larga, chiquillos. Jesús, pregunta. Te leo, Jesús. ¿Qué pregunta tenías? No tiene que ver con la clase, pero igual de ser importante saberlo. Además, si alguien tiene alguna, mientras Jesús pregunta, si alguien más tiene alguna pregunta respecto a la materia del día de hoy, incluso de la materia de la clase pasada, que quiera repasar algo, mientras Jesús escribe su pregunta, si no después me la hará de manera personal. Se supone que sí porque es un aislante. Pero cuidado con el guante porque si tiene un agujero igual te vas a electrocutar. Bien, chiquillos, si no hay más preguntas, podemos dejar la clase hasta aquí. Y nuevamente invitarlos a que hoy día, en un ratito más, una media hora más o menos, a las 4:10 de la tarde, vamos a empezar con esta clase de preparación para la prueba de transición. Recuerden que se conectan a con esta misma reunión, este mismo usuario, esta misma clave. Vamos a un poco repasar lo que es la prueba, cómo se divide la prueba, los contenidos que entran, lo que vimos y no vimos también. Y vamos a empezar inmediatamente con un repaso de una materia de primero medio, de ondas. Así que importante que si quieren ir repasándola, estas clases de la prueba de transición también van a estar en el canal de YouTube. Y yo en la descripción del video voy a agregar una pequeña guía con ejercicios tipo PSU, o prueba de transición, como quieran llamarle, para que practiquen también los temas que vamos viendo clase a clase. Ustedes recuerden también que pueden ocupar las plataformas de Aprendo en Línea, pueden ocupar los pruebas gratuitos que están por ahí circulando, también los mismos que ofreció CPECH y Pedro Valdivia, si quieren apoyarse con ellos, no hay ningún problema con que también se apoyen con eso. Y si tienen preguntas o ejercicios de ahí, obviamente podemos también trabajar las preguntas de ondas que hayan salido en el modelo de prueba también. Así que vamos a ir trabajando con eso. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. Espero que estén todos súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Y en el caso de que nos vemos más ratito en la clase de la prueba de transición. Sí, bueno, chiquillos, a las 4:10 empieza la clase para la prueba de transición para los que quieran ir repasando el contenido para la prueba que viene a fin de año o al próximo año, no sabemos cuándo va a ser. Así que eso, chiquillos. Dejamos la clase hasta aquí. Espero que estén súper bien. Y nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho y nos vemos más ratito los que se vayan a conectar en la otra clase.